Pasajes inusuales de la Biblia, una mirada profunda. La mayoría de las personas no han explorado la Biblia en su totalidad, y aquellos que sí lo han hecho, a menudo se encuentran con secciones peculiares y de difícil comprensión. Incluso en la enseñanza bíblica, estos fragmentos suelen omitirse debido a lo complicado de su explicación. A pesar de su aparente rareza, estos textos poseen un significado profundo. Hoy desentrañaremos 11 de los segmentos más enigmáticos de la Biblia y su interpretación. Comencemos. Las piedras que facilitan el diálogo con lo divino. En las escrituras bíblicas, se mencionan en varias ocasiones unas enigmáticas piedras conocidas como el Urim y Tumim. Estas se guardaban con sumo cuidado en las vestimentas del sumo sacerdote, portadas cerca de su corazón, específicamente en el pectoral del juicio, una prenda especial. La función principal del Urim y Tumim era obtener la voluntad de Dios de manera directa, y su uso se narra en múltiples ocasiones en la Biblia. En el libro de Samuel, David huía del rey Saúl, quien buscaba su vida. Estando David en el desierto, se enteró de que los filisteos atacaban Keila y saqueaban sus graneros. Ante esta crítica situación, David sintió la necesidad de actuar, pero también de buscar la guía divina. David llamó a Abiatar, el sacerdote, quien llevaba el efod, la vestidura sagrada que contenía el Urim y Tumim. Comprendiendo David las intenciones maliciosas de Saúl, le dijo a Abiatar: trae el efod. David entonces formuló preguntas muy específicas a Dios a través de este medio. Primero preguntó: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Al escuchar la respuesta divina, los hombres de David se llenaron de temor. Así que David volvió a consultar al Señor. Después de que Dios reafirmara su apoyo, David y sus hombres se dirigieron a Keila, combatieron a los filisteos y salvaron a sus habitantes. Pero la consulta no concluyó ahí. Más tarde, cuando Saúl planeaba ir a Keila para atrapar a David, este nuevamente recurrió al Urim y Tumim. David preguntó: ¿descenderá Saúl a Keila como tu siervo ha oído? Y el Señor dijo: sí, descenderá. Luego David inquirió: ¿nos entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. Gracias a esta guía misteriosamente obtenida a través del Urim y Tumim, David y sus hombres lograron escapar de Keila a tiempo, evitando así caer en manos de Saúl. Intercedió valientemente por él. Argumentaron ante Saúl cómo Jonatán había obrado con Dios para lograr un gran triunfo, y rescataron a Jonatán, de modo que no murió. Este episodio revela la severidad con la que se tomaban los juramentos y las consultas divinas. Un asna que habla con el profeta Balaam había sido convocado por el rey de Moab con la intención de maldecir al pueblo de Israel, que acampaba cerca de sus fronteras. Mientras Balaam viajaba en su asna, acompañado por dos sirvientes, un ángel del Señor se interpuso en el camino con una espada desenvainada. Este ángel era invisible para Balaam, pero no para el animal. La primera vez que el asna vio al ángel, se desvió del camino y se metió por el campo. Balaam, sin comprender la situación, azotó al animal para hacerla volver al sendero. Poco después, el ángel se detuvo en un camino estrecho entre dos viñas, con una pared a cada lado. Al ver de nuevo al ángel, el asna se pegó a una de las paredes, apretando la pierna de Balaam contra ella. El profeta, enfurecido, volvió a golpearla. Por tercera vez, el ángel se colocó en un lugar aún más angosto, donde no había forma de esquivarlo. El asna, al verlo, se echó debajo de Balaam. La ira del profeta se encendió y azotó al animal con su vara con mayor dureza. Fue en ese instante cuando ocurrió lo extraordinario. El Señor abrió la boca del asna, y ésta le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, para que me hayas azotado estas 3 veces? Balaam, en su enojo, incluso le respondió al animal. Pero en ese momento, el Señor hizo que Balaam viera al ángel. Entonces, el Señor abrió los ojos de Balaam, quien pudo entonces ver al ángel del Señor en el camino con su espada desenvainada. Y Balaam hizo reverencia y se postró sobre su rostro. El ángel lo reprendió por su crueldad con el animal, que le había salvado la vida al apartarse, y le reiteró que su camino era perverso delante de Dios. La mano que escribe en la pared, en el suntuoso palacio de Babilonia, el rey Belsasar ofrecía un opulento banquete a 1000 de sus príncipes, esposas y concubinas. En medio de la juerga y el vino, Belsasar cometió un acto de grave profanación. Ordenó traer los vasos de oro y plata que su predecesor, Nabucodonosor, había sustraído del templo de Dios en Jerusalén.
Con estos objetos sagrados, el rey y sus invitados brindaron, alabando a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pero en el clímax de la fiesta, ocurrió un evento misterioso que heló la sangre de los presentes. De la nada aparecieron los dedos de una mano de hombre que, a la vista de todos, comenzaron a escribir unas palabras enigmáticas sobre el yeso de la pared del palacio, iluminada por un candelabro. Las palabras escritas eran, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. El rey Belsasar sintió terror. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y sus rodillas daban la una contra la otra. La singular prohibición de cocer un cabrito en la leche de su madre, existe una prohibición que suscita gran curiosidad entre los estudiosos de la Biblia. Se reitera en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo y Deuteronomio, y establece claramente, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esta norma es particularmente llamativa porque no es una prohibición general sobre ciertos alimentos, sino que es muy específica, no cocer un cabrito con la leche de su progenitora. El significado original de esta ley ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos eruditos sugieren que podría haber sido una reacción contra rituales paganos, donde quizás se realizaban cocciones de esta naturaleza con fines supersticiosos o de culto a la fertilidad. Otros proponen que la ley buscaba inculcar un sentido de compasión y respeto por el orden natural y la relación entre madre y cría, evitando una práctica que podría considerarse insensible o cruel al utilizar el sustento mismo de la vida para cocer a su descendencia. En la Torá se repite en múltiples ocasiones, y esta ley es un pilar fundamental para las leyes alimentarias judías, llevando a la separación estricta entre el consumo de carne y productos lácteos. Moisés contempla la espalda de Dios. En el libro del Éxodo, Moisés le pidió ver la gloria de Dios. Tras haber intercedido por el pueblo de Israel y gozar de una comunión única con Jehová, Moisés se atreve a hacer una petición arriesgada: te ruego que me muestres tu gloria. La respuesta de Dios es solemne. Le indica a Moisés que pase delante de él para que lo vea, pero añade una advertencia trascendental: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Sin embargo, en un acto de extraordinaria gracia hacia su siervo, Dios le concede a Moisés una experiencia sin igual, le permite que le vea su espalda. Para ello, le instruye que se ponga sobre una peña, y le dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así, protegido por la mano divina en la oquedad de la roca, Moisés pudo percibir una manifestación velada de la presencia de Dios, algo descrito como sus espaldas, una vez que la plenitud de su gloria había transitado. Esta descripción, en la que se otorga de forma humana a Dios, ha sido fuente de profunda reflexión. ¿Qué vio exactamente Moisés? El texto no lo detalla con precisión, manteniendo un misterio sobre la naturaleza exacta de esta visión. Tomaba la observancia de la ley en aquellos tiempos. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos un episodio transformador de Jesús, que cambia la interpretación de este castigo. En el Evangelio de Juan se relata cómo los escribas y fariseos trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La colocaron en medio, y citando la ley de Moisés que ordenaba apedrear a tales mujeres, le preguntaron a Jesús qué creía que debía hacerse. Jesús, en lugar de dar una respuesta inmediata, se inclinó y escribía en el suelo con el dedo, como si no los oyera. Ante la insistencia de ellos, se incorporó y pronunció unas palabras que aún a día de hoy se dicen como refrán: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en tierra. Los acusadores, avergonzados, comenzaron a irse uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, quedando solo Jesús y la mujer. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Con esta acción, Jesús introdujo un principio radical de compasión, ofreciendo a la mujer una oportunidad para el arrepentimiento y una nueva vida, en lugar de la condena que la ley prescribía. Jesús maldice a una higuera, un acto lleno de simbolismo. Los evangelios, particularmente el de Marcos, nos presentan un comportamiento inusual de Jesús: la maldición de una higuera. Este suceso tuvo lugar en los días previos a su pasión, mientras Jesús y sus discípulos se dirigían de Betania a Jerusalén.
El relato narra que Jesús sintió hambre y, viendo a lo lejos una higuera frondosa y con hojas, lo que podría sugerir la presencia de fruto temprano, se acercó para ver si encontraba algo en ella. Quien engañó al mundo para que adorara a la bestia, son capturados. El texto dice claramente que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, y la bestia fue apresada, y con ella, el falso profeta. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, después de un periodo de 1000 años en que Satanás es atado, se dice que el diablo es liberado por un corto tiempo y vuelve a engañar a las naciones para una última rebelión contra Dios. Sin embargo, su derrota es absoluta. El pasaje declara que el diablo también será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después del juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras y se abre el libro de la vida, el Apocalipsis revela un último acto sobrecogedor: la muerte misma y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esto significa la aniquilación final de la muerte como poder. Y también, de manera concluyente, se afirma que el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Este grupo está formado por los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, quienes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se describe específicamente como muerte segunda. Se presenta el lago de fuego como la consecuencia última y eterna. La misteriosa figura de Melquisedec, en la Biblia, se describe a un ser que no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni inicio ni final. Parece imposible, pero esta figura enigmática aparece de la nada, bendice a Abraham y desaparece. Es Melquisedec, un personaje que emerge brevemente en el libro del Génesis, pero cuya trascendencia es inmensa, especialmente en la carta a los Hebreos. Su aparición es tan súbita como significativa, dejando una aura de misterio que ha intrigado a los estudiosos de la Biblia. Las ruedas con ojos, la fascinante visión de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel se inicia con una de las visiones más complejas de todas las escrituras. El profeta Ezequiel, mientras estaba entre los desterrados en el río Quebar, tuvo una visión extraordinaria que reveló una apariencia de la gloria de Jehová. En medio de un viento tempestuoso y una gran nube con fuego refulgente, vio 4 seres vivientes que tenían cada uno 4 caras, de hombre, león, buey y águila. Además, poseían 4 alas, piernas rectas con pies semejantes a las pezuñas de un becerro, y manos humanas bajo sus alas. Se movían con rectitud, sin girar, y junto a ellos había ruedas con capacidad de movimiento en todas direcciones, simbolizando la omnisciencia y movilidad divina. Esta visión representa la gloria omnipresente de Dios y su control sobre toda la creación, recordándonos su poder y majestuosidad insondables. El profeta Ezequiel intenta describir una experiencia divina cuya complejidad y maravilla trascienden la comprensión humana, representando cómo Dios está más allá de los límites físicos del mundo. La semejanza de la gloria de Jehová fue el término con el que Ezequiel describió la magnificencia que percibió. El mensaje principal de la visión de Ezequiel es la soberanía divina, mostrando que Dios siempre está presente y es capaz de moverse y actuar en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de su poder y sabiduría infinita. Junto a cada uno de estos seres vivientes había una rueda asombrosa, y otra rueda que se cruzaba dentro de ella, como si fueran esferas giroscópicas, capaces de moverse instantáneamente en cualquiera de las 4 direcciones. Estas ruedas eran de un color resplandeciente. Esta fue, según las palabras del profeta, la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esta visión, con su intrincada imaginería de seres angélicos, ruedas omniscientes y la indescriptible gloria divina, ha fascinado y desconcertado a intérpretes durante siglos, simbolizando la omnisciencia y la movilidad trascendente de Dios. Criaturas bíblicas, Leviatán, Behemoth y Rem. La Biblia presenta un fascinante bestiario de criaturas, algunas majestuosas y aterradoras, otras simbólicas y enigmáticas. En cuanto al Leviatán, en el libro de Job, capítulo 41, Dios mismo lo describe. Se trata de una colosal criatura marina, de escamas impenetrables como escudos apretados, y de su nariz sale humo. Justo antes de describir al Leviatán en Job capítulo 40, Dios presenta a Behemoth. Se le describe con una fuerza formidable en sus lomos y vigor en los músculos de su vientre, moviendo su cola como un cedro. El Rem, mencionado en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Números, Job y los Salmos, es un animal que simboliza una fuerza y una fiereza indomables.